Bueno, hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a nuestro tercer episodio de Insight. Como bien recordarán, tenemos una plática pendiente con nuestras invitadas Ari Echandi y Isis de la Parra acerca de la investigación de mercados. Entonces, bueno, no queremos hacerlos esperar mucho, simplemente vamos a mencionar los puntos importantes que se discutieron en nuestro episodio anterior, para que se tenga un poco mejor de contexto y pues continuemos con nuestro debate. El primero que queremos resumir es que se necesitan agencias que sean socios estratégicos, que efectúen un adecuado acompañamiento y seguimiento, y no solo un proveedor de servicio de investigación, sino y que los clientes estén abiertos a escuchar nuevas sugerencias de diferentes metodologías en pro a sus negocios. El segundo punto que hay que resaltar es que se requiere plantear objetivos claros para que ambas partes, me refiero a agencias y a clientes, sepan qué esperar y qué recibir en cuanto a los resultados de los procesos de investigación. Como tercer punto, ambos eslabones deben de estar abiertos al cambio, creando un entorno inclusivo, estratégico, dinámico, actualizado y novedoso. Y finalmente, en el último punto, el cuarto, es vital respetar el trabajo de todos los eslabones del proceso de investigación para garantizar recibir resultados valiosos. Recuerda, si pagas cacahuates, recibirás changos. Y bueno, radioescuchas, podcasteros, sean bienvenidos a la segunda parte de este bello debate que tenemos aquí a nuestras invitadas, Ari y Isis de la Parra, donde vamos a continuar hablando sobre la importancia que tiene la investigación de mercados, tanto para los clientes como para las agencias. Y bueno, a ver qué tal nos va en esta ocasión. ¿Cómo están ustedes? Pues todo bien, también le damos la bienvenida de nueva cuenta a Ari Echandi, ¿no? Estábamos comentando que la expectativa es que podamos tener una pelea en gelatina o en lodo, ¿no? Ya veremos cómo transcurre esta segunda parte de esta charla. Y bueno, pues muy contentos de que podamos seguir compartiendo con las dos. Entonces, les damos nuevamente la bienvenida. Isis, Ari, gracias por acompañarnos. Hola. Ya justo estaba esperando que tú hablaras para yo. Ya empezamos con la pelea. Muy bien. Ahora sí. Gracias por la invitación nuevamente. Gracias a ustedes. Pues bueno, vamos a continuar con estos tópicos que nos han resultado muy provechosos en materia de los comentarios y de las perspectivas que nos han ayudado a aportar. Y pues traemos otro par de preguntas detonantes, otro par de temas detonantes que nos servirán para esta segunda parte de nuestra charla. Y bueno, tiene que ver también, o sea, no está separado. Tiene que ver con lo que platicábamos al final del episodio anterior sobre el desconocimiento de lo que se hace y lo que no se hace en la labor de inteligencia y de investigación de mercados, ¿no? Partiendo quizá, nos apoyamos un poco en resumir algunos puntos de lo que tratamos el capítulo pasado, ¿no? La gente a veces no sabe lo que quiere, o la mayor parte de las veces no sabe lo que quiere, arma un brief escueto. Si tú como proveedor conoces y valoras la relevancia de tener un contacto más cercano, de preguntar, de sentarte, de tener una charla para poder afinar ese brief, para poder tener más claro qué es lo que tienes que hacer al momento de ejecutar el estudio de cualquier naturaleza, pues bueno, con eso puedes entregar resultados más valiosos, información más valiosa que el cliente pueda utilizar. Y también pues que no todo se concentra en hacer cuestionarios, en hacer encuestas. Sí son necesarios dependiendo del objetivo que se esté persiguiendo, sin embargo no cualquier objetivo de negocio, no cualquier objetivo comercial, no cualquier objetivo de marca
se resuelve o se aclara o se define el camino a través de la investigación cuantitativa, del uso de encuestas o del uso de cuestionarios. Platicábamos también acerca de una propuesta integral, ¿no? De una propuesta que no deje de lado lo cuanti en caso de que sea necesario y que también privilegie lo cualitativo, ¿no? Donde podamos profundizar más en los sentimientos, podamos profundizar más en la forma de pensar de las personas, de los clientes, de cualquiera de los perfiles, con la intención de tener claro y de siempre tener en mente que los que nos compran son seres humanos, no son máquinas, no son computadoras, son personas que piensan y que sienten y que a partir de eso es que toman la decisión de compra por A o B marca, por A o B producto, y que a veces por buscar incrementar ventas, por buscar tener un lanzamiento exitoso, por buscar darle la vuelta a la situación que se nos presenta, con bajas ventas, baja penetración, reducción de clientes cautivos, etcétera, pues es que dejamos de lado ese punto y simplemente buscamos la manera de verlos como robots, de verlos como un ente inhumano que simplemente queremos que nos compre, cuando la realidad es que si no cuidamos ese factor, si no estamos al pendiente de esos sentimientos y de esas emociones, pues difícilmente vamos a lograr conectar. Si les parece bien, para poder retomar la charla ya en este punto de los estigmas, de lo que se hace y de lo que no se hace, me gustaría profundizar un poco más en uno de las vertientes hasta cierto punto actuales que podemos utilizar en materia de inteligencia de mercados, de investigación de mercados, que estoy seguro la gran mayoría de las empresas que no son multinacionales y que son medianas y pequeñas difícilmente han contemplado, porque normalmente es una herramienta costosa y que además ahorita con la contingencia y el estado que tiene, pues es muy complejo utilizar, que es el neuromarketing. ¿Por qué lo saco a colación? Porque creo que es importante detenernos un poquito, sobre todo aprovechando la experiencia de Ari en el entorno de consumo, a platicar al respecto, no para profundizar, sino para entender este concepto de integralidad del que hablábamos el episodio pasado, ¿no? Que no solo se concentra el asunto en cuestionarios o en sesiones de grupo, sino que tenemos un abanico amplio de alternativas para poder acercarnos con la gente. Ari, ¿tú qué puedes contarnos alguna experiencia que hayas tenido en uso de neuro y que nos compartas cuál es la razón de sí contemplar neuro y de no solo casarse con neuro como la única herramienta disponible y actual para poder obtener datos relevantes de los consumidores? Uy, a ver, mira, a mí me tocó cuando empezó el tema del neuromarketing y los neurolabs y todo este rollo acá en México. Muchas empresas desembolsaron cantidades importantes, ¿no? Empezando por las que empezaron a poner estos laboratorios de neuromarketing, que seguramente seguirán evolucionando y ahorita ya deben de ser una cosa muy práctica, ¿no? En su momento era, te ponían como unos cableados y unos cascos y, ¿no? Era como todo un show. No sé cómo sea ahora, a lo mejor yo esperaría que ya hubiera evolucionado un poco, no, tal vez no sé. No ha cambiado tanto. Y te sometían pues a estímulos, ¿no? Te someten a estímulos y van viendo cómo se va moviendo ahí la neurona. En lo personal, creo que es una herramienta súper poderosa. Me parece que es algo que empieza como a jugar ya, a entender, va más allá de la señora que rellena su frasco de Knorr, ¿no? O sea, ya te permite entender ciertas motivaciones, reacciones. Sin embargo, hasta donde yo me quedé, porque sí tengo que hacer la acotación, se seguían utilizando para ver si les gustaba más la tapa verde limón o la tapa verde hoja. Entonces, honestamente me parece que hasta donde yo me quedé, ¿no? Empezó a ser un tanto
justificar, ¿no? O sustituir o complementar ciertos estudios que no llegaban, ¿no? A un nivel de profundidad que te diera un entendimiento del consumidor y no de tu producto. Bien. Que creo que eso es como, o sea, desde mi perspectiva, creo que ahí está el secreto. O sea, si yo le voy a poner al consumidor mi comercial y en vez de que el niño esté sonriendo, el niño va a estar volteando para abajo y quiero ver cómo se mueven sus neuronas, me parece que estoy desperdiciando millones en hacer algo que o sea, pero ¿qué pasa si yo entonces empiezo a entender el comportamiento de niños cuando están en ciertos entornos? ¿Qué pasa si yo empiezo a entender el comportamiento de los niños cuando conviven con ciertos productos? Si está la mamá. ¿Por qué? Porque eso me da, no digo si mi mercado son niños, porque puedo entender entonces muchas cosas que me van a hacer mucho más valor y aporte que ver si es importante que en el comercial la mamá traiga un listón de este lado o de este. Entonces, ese tipo de cosas a las que los seres humanos nos hemos estado acostumbrando a investigar se traduce nuevamente al neuromarketing, ¿no? Entonces, en vez de que ahora me cueste un Quali o un TV-Link o una cosa así para evaluar cómo está un comercial, pues ahora se los pongo en neuromarketing a ver si la neurona les brinca o no les brinca cuando sale mi marca. Y honestamente a mí, en lo personal, me parece un desperdicio, ¿no? Ahora, hay aplicaciones del neuromarketing que también son muy interesantes, que ya te involucran recorridos virtuales, ¿no? Y entonces ahí sí empiezas a ver el tema de cómo por dónde van los anaqueles y los productos, y si yo lo pongo acá, me parece una cosa que puede ser más táctica, pero se aplica de una manera como mucho más específica y que sí te puede traer un resultado tangible a corto plazo y no temas ya como tan volados. Entonces, a mí el neuromarketing me parece que es algo interesante. Me parece también que ahorita con este tema donde la investigación no puede ser presencial, pues está cañón, ¿no? ¿Cómo mantienes este tipo de cosas? ¿Cómo desarrollamos unos lentes que le mandamos al consumidor y que desde su casa se los ponga y veamos qué onda? Pero de alguna manera también siento que siempre que se mantenga este balance y el equilibrio entre lo que yo quiero, mi estrategia, mi objetivo, visto a un bien mayor y no si la tapa es verde, ¿no? Entonces siempre va a ser de aporte y siempre que tenga del otro lado compensando la parte humana, que haya alguien, un ser humano, ¿no? Identificando y analizando los comportamientos y reacciones a nivel humano, ¿no? Porque pues sí, a lo mejor el neuromarketing te dice una cosa, pero hay muchas otras cosas que no alcanzas a medir ahí y que tus ojos y tu percepción, tu experiencia, tu conexión con sentarte enfrente de alguien no lo van a sustituir. Eso es lo que yo creo de este tema. Creo que en ese sentido, Ari, coincido contigo en que el neuro es un asunto, o puede utilizarse más como un asunto táctico que un asunto más de profundidad, y puntualmente lo veo por los costos, ¿no? Y por lo complejo que es administrar este tipo de laboratorios, y además si agregamos el factor COVID, pues bueno, peor tantito. Y lo veo viable vinculado a esto que mencionabas de las tapas, del empaque, de la posición en el anaquel, de incluso sí de la evaluación de pautas publicitarias para determinar duraciones, para ver si es la mirada arriba, la mirada abajo, etcétera, porque creo que este instrumento nos da respuestas más honestas. Son respuestas menos, no son elaboradas por el usuario que se está investigando, a diferencia de los qualis y de los quantis, donde sí hay oportunidad de que la gente elabore su respuesta y que usualmente, dependiendo de la pregunta, suele verse influida o influido por el factor socialmente aceptado, ¿no? O sea, por ejemplo, lo que contabas de Norde, te respondí tal marca, no, perdón, con Isis, te respondí tal marca y cuando hice el cotejo resultó que no tenían esa marca, ¿no? Entonces fue como de, pues igual las brifearon y dijeron, tienen que contestar si les preguntan esto, tienen que contestar esto, y entonces se fueron por allá y de pronto encontraron que no. O sea, es más fácil, creo yo, hay más posibilidad de sesgo en los demás instrumentos que en neuro,
pero con esto no demerito en lo más mínimo la labor de lo quali y de lo quanti, pero sí creo que debemos tener claro qué es lo que estamos buscando y para qué lo vamos a utilizar para determinar si uso quali más quanti más neuro, o si ocupo solo quali más neuro, o si ocupo solo neuro en caso de que sea algo muy puntual y táctico, ¿no? Adelante, Ari. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo y una de las cosas con las que yo me peleo mucho en ese sentido es que sí, y me pasaba exactamente igual con otras metodologías, en el caso de evaluación publicitaria, por ejemplo. Uh-huh. Tú en un euro, como te digo, en mis tiempos, no sé si ahorita sigue igual, pero te sentaban en un cuarto donde te ponían una cosa, un casco, ¿no? Y estaban ahí evaluando. Igual. En realidad, así no es. O sea, yo puedo ver me puedes encerrar en el cuarto y puedo evaluar y puedes ver cómo mi neurona 7 se prende y la 8 y, ¿no? Sí. Y eso te puede ayudar a ti para perfilar un anuncio de una manera que a mí, ¿no? Que sea como más appealing a lo que yo soy, a lo que yo pienso, a lo que me mueve. Bien. Sin embargo, al momento en el que yo voy a estar expuesta a la publicidad, no estoy en esas condiciones. Estoy en mi casa, me están brincando mis hijos encima, está haciendo frío, está haciendo calor, estoy en la cocina y solo lo estoy escuchando. A lo mejor no estoy viendo la escena donde se dan un beso y solo soy una música de fondo hermosa que me hacía brincar las neuronas, pues la música sola no me hace aunque me brinque. O sea, a mí el tema del neuromarketing y de muchos estudios y muchas cosas técnicas que se hacen en la investigación es cuando sacas al consumidor de su entorno, porque tú en cuanto mueves a un animal de la selva y lo pones en el zoológico se va a portar distinto. Si tú a mí me pones en un cuarto y me pones a ver un comercial, solo viendo el comercial, ni siquiera me diste palomitas, tienes toda mi atención y esa no es la realidad. Claro. ¿No? O sea, yo voy a estar viendo un juego, hice un juego ya porque me la paso viendo juegos, ¿no? Pero bueno, estoy viendo el fútbol americano y de repente me va a salir tu anuncio y no sé si mientras está tu anuncio yo estoy viendo el teléfono y solo te estoy escuchando. O no sé si en ese momento cuando lo escuché o lo vi, estoy enojada porque me peleé con mi vecino y entonces le doy una connotación hasta negativa a tu publicidad. ¿Por qué? Porque estoy en ese momento encabronada. Entonces, sí, pero no tanto. ¿Me explico? O sea, para mí ese tema es el que hace la chispita, la diferencia entre la realidad y las evaluaciones que se hacen con un consumidor fuera de su entorno, el tipo de evaluación y análisis de estudio que quieras. Me encantó este punto, Ari, y creo que justo este es uno de los estigmas que tiene la investigación, ¿no? De que la gente que lleva, que dirige negocios, que no tiene preparación en marketing, cree que cualquier estudio le va a entregar resultados absolutos, ¿no? Y que es, o sea, tú me dices que es así y yo espero que así como tú me lo estás planteando, se ejecute, ¿no? O se desarrolle, la gente reaccione, bla, bla. Cuando la realidad es que en todo, y creo que esto nos aplica en todo marketing, depende, ¿no? Y sí vas a tratar de cuidar que el ruido que es, o sea, hablando, por ejemplo, de la campaña publicitaria, ¿no? Que elegir el medio correcto, en el momento correcto, en el espacio del riel de anuncios, la posición correcta de salida, tal, para tratar de que la mayor cantidad de ruido posible no esté ahí. O sea, que la puedas bloquear para que, en teoría, la persona esté sentada en su sofá, perfectamente atenta a la televisión, al teléfono, a la tablet, a la computadora tal, y le aparezca tu anuncio, cuando la realidad es que para que eso pase, o sea, digo, creo que medio se lograba en los 80s, 90s, porque no teníamos tantos medios, pero hoy la realidad es completamente distinta, y creo que esa es una de las primeras barreras que podríamos plantear que se tienen que derribar. Los resultados de la investigación nos dan guía, sí son la brújula, pero siempre tienen ahí un grado de relatividad. Ni siquiera me voy a referir como un margen de error, porque eso le restaría validez al esfuerzo de investigación. No, sino es relativo, ¿no? Porque si tú me sacas del entorno, como bien lo planteas, pues sí, yo estoy bien a gusto viendo el anuncio con la cosa está brincando y la gente atrás viendo lo que se me activa del lado izquierdo o derecho, y sí, súper bien, pero la realidad es que la gente no va a estar así viendo los anuncios,
Muy bien, me gusta, Paquito. ¿Ibas a agregar algo? Pues es un poco complementar lo que dijo Ari, que me parece muy bueno, es el utilizar las demás metodologías y no sustituir neuro como su totalidad, ¿no? Como esto es la realidad y esto va a pasar y esto es lo que se dice y se hace, ¿no? Simplemente para utilizar como un refuerzo y muy bien como tú decías, no estamos en los 80s, tenemos muchos medios en donde nos pueden atacar, entonces saber que el neuromarketing nos puede dar resultados quizás solo para un medio en específico, no utilizarlo como en su totalidad para la investigación, sino solamente algo táctico y muy directo, muy puntual, y eso viene desde el objetivo. Y al final es referencial, ¿no? O sea, creo que también es importante tenerlo en consideración, ¿no? Referencial y no absoluto, relativo. Y si tú quieres agregar algo al respecto. Pues mira, yo lo que veo en esa alternativa es eso, una alternativa en la que tenemos que hacer que nos produzca información que una vez más se mete a la licuadora para entender un comportamiento o entender una tendencia. La diferencia, a menos de que Ari tenga otro concepto, salvo la mejor opinión de Ari, la diferencia que estaría entre investigación e inteligencia de mercados es que investigación te describe una posición actual e inteligencia de mercados a lo que te debe de llevar es en adelante, o sea, tú ver desde 2, 3 posiciones adelante de donde están tus competidores y donde están tus propios consumidores. Entonces, sí es una realidad hoy el hecho del efecto multipantalla, ¿no? En donde a las generaciones como las que estamos nosotros, que ahorita son los que, digamos, tenemos capacidad económica, tenemos capacidad de decisión, crecimos con una idiosincrasia, una forma de comprar, una forma en la que nos aprendimos a ver publicidad, aprendimos a ver varios procesos, los vivimos de determinada manera que ahora ya no es como los chavos universitarios, como los más jóvenes que nosotros, como los niños, están aprendiendo a comprar. Entonces, lo importante para la investigación, inteligencia y sus técnicas es que nos mantenga informándonos de manera efectiva sobre cómo piensan, cómo toman decisiones los consumidores, porque ¿qué crees? Que también no dentro de mucho tiempo van a ser las cosas las que tomen nuestras decisiones de compra. Ahorita todavía nosotros navegamos, ¿no? Y tomamos creemos que tomamos la decisión. Las decisiones. Pero ya los refrigeradores, todo esto del Internet de las cosas ya van a aprender de nosotros para ahorrarnos hasta ese proceso. Entonces, de alguna manera ahorita nosotros deberíamos de estar entendiendo esa interacción y el hecho de que existan herramientas como lo que te da neuromarketing. Creo que el reto está en saberlas integrar, saberlas jalar. Bien. Y cuándo. Eso es lo que yo agregaría, ¿no? Al respecto. Muchas gracias. Pues sí, creo que con esto concluimos el primero de nuestros estigmas de la investigación, ¿no? Reforzando lo que hace y lo que no hace la investigación y la inteligencia, ¿no? Para dejarlo claro a nuestras escuchas. Ari, ¿tú qué otro estigma consideras que existe en la labor de la investigación? Algo que creen que haces y que en realidad no, y cómo lo resuelves. Híjole, creo que hay un tema que es que siento que engloba mucho lo que ya platicamos ahorita. Cuando tú arrojas un dato, una conclusión, ¿no? Me parece que la gente toma por hecho que eso es una verdad, ¿no? De alguna manera, que creo que por un lado está padre, ¿no? Que exista dentro de las empresas como renombre, porque el área de investigación lo está
emitiendo. Ujú. En las empresas donde yo estuve, el área de investigación se hace cuenta como un cerebro, ¿no? Que va como absorbiendo toda la data que puede haber desde el Nielsen, mediciones continuas, estudios de mercado, estrategia, y contacta diferentes áreas, y entonces también tiene información financiera, y entonces también toca, ¿no? Entonces es como un cerebro que tú le vas metiendo como toda la información. Creo que la gente piensa que eres un oráculo que les va a decir las cosas, ¿no? Cómo suceden. Y no necesariamente es así. Me parece que la gente de investigación la gente de marketing piensa que la investigación de mercados es únicamente estar sacando datos o tomando pedidos. En muchos lugares funciona así. Sin embargo, ha ido evolucionando también, ¿no? Donde ya un equipo de investigación en una empresa grande que esté como bien estructurado y definido, pues te va a empezar a retar, ¿no? Te va a empezar a retar. Entonces, pienso que tal vez el de investigación me va a resolver un problema cuando en realidad a lo mejor me va a dar 3 más, porque me va a estar cuestionando, ¿no? De qué quiero, para dónde voy, porque es una labor que yo sé que se está haciendo en muchos lugares, ¿no? Es cuestiónalo, para qué lo quiere, etcétera, etcétera. La gente muchas veces piensa que el dato que sale es la verdad absoluta, ¿no? Como tú decías, y todo puede cambiar. O sea, en realidad podemos tener las mediciones que quieras, las bases de datos históricas, podemos tener todo, pero al momento que tú le pones el nombre personas, todo se vuelve relativo, ¿no? Entonces, los comportamientos, las decisiones, la gente no siempre toma decisiones solo con la cabeza, es más, no creo. O sea, todo tiene que ver con tu historia, todo tiene que ver con el estado de ánimo con el que fuiste a comprar, o que te metiste a la página, o que, ¿no? Entonces, de alguna manera siento que se cree que la gente de investigación de mercados es como cerrada y nada más está como pensando en números, y en realidad, o estaría increíble que todo el mundo fuera así, que lo hiciera, que tuviera también este equilibrio y esta sensibilidad para saber qué cosas sí, qué cosas no, y aún así agregarle este factor personas, ¿no? Que va a hacer que todo cambie, ¿no? O sea, definitivamente, por ejemplo, ahorita con el tema de la pandemia, pues todo va a cambiar. Y justo platicaba con una amiga que también está en el mundo de la investigación, y me decía, está padrísimo tener backdatas y está padrísimo tener como todo el cúmulo de experiencias que ya se tenían, pero ¿qué crees? COVID. Y entonces, a partir de ahí, todo va a cambiar. Entonces, creo que el pensar que alguien que está en investigación desde agencia o desde cliente es alguien como que es como un robotcito, ¿no? No debería de ser así, ¿no? Deberíamos de ser personas preparadas para así descifrarte y interpretarte un número, sacarte una muestra y conocer de estadística, pero también saber de tendencias, también saber de medios, también entender de seres humanos, y de repente salir a la calle a darte un bañito de realidad. Digo, ahorita no, o sí, pero con cubrebocas, pero entender, ¿no? Entender cómo funcionan las cosas. Entonces creo que siempre me dicen, es que los de investigación son como los ñoños del marketing. Y pues sí, o sea, tampoco te voy a decir, ay, no somos los ñoños. Pues sí, o sea, es la gente que está pensando, procesando los datos, los números, pero también hay algo más, que es lo que no siempre se ve, ¿no? Y entonces creo que ese sería otro de los estigmas de que es gente solamente cerrada, o que es gente que lo que te diga va a ser porque ya sacó su calculadora, y no necesariamente va por ahí. Ok. Isis, ¿tú tienes algo que completar acerca de eso, o consideras que hay algún otro estigma desde la parte de agencia que se deba mencionar? Bueno, yo veo 2 que de alguna manera se han tocado. El primero sería el que piensen los clientes que investigación de mercados es auditoría, para cuadrar todo los datos numéricos que ellos tienen. No es auditoría. De hecho, nos pasó una vez que también nos contrataron un estudio de mercado donde teníamos que hacer unos mystery shoppers, y parte del entregable era capturar literalmente lo que nos contestaban, pero era a través de varios medios, o sea, lo que te contestaban a través de internet, a través de teléfono, yendo a un punto de venta, y había
tantas formas de atender como personas nos estaban atendiendo y eran 4,000 shoppers, o sea, 4,000 shoppers diferentes y teníamos que capturar literal y específicamente cada una de las cosas que sucedían en un tiempo que correspondía a un estudio de mercado, que son máximo 4 o 5 semanas, seguramente por ahí ha de andar el promedio. ¿Dónde vas a poder capturar literal y específicamente en 4 semanas, levantar a nivel nacional, levantar 4,000 shoppers, capturar, o sea, era una metodología que no correspondía a investigación de mercados. No es auditar, es leer otra parte de la historia, es entender un momento justo dentro de un periodo de tiempo. Eso es una descripción más adecuada, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, investigación de mercados no viene a cuestionar o a decir tú estás mal, como el ejemplo que citaba Ari del vendedor. Es que no salimos mal ahí porque no fuiste a las tiendas, que yo soy el super pro y la tengo súper contenta. No venimos nosotros a decir que alguien está haciendo mal su trabajo o que no está funcionando algo, porque no lo conocemos, no tengo idea de los procesos que lleve a cabo ventas, no tengo idea de la capacitación o el nivel de empatía y fidelidad que tienen de sus clientes, ¿no? Lo que venimos es a describir hallazgos que tienen que ver con ciertas particularidades, ¿no? Repito, de tiempo, de espacio, de situación. Algo que también yo veo que está padrísimo para, por ejemplo, los que están ahorita estudiando marketing o aquellos que están interesados en esta parte específica de investigación, es el hecho de que les está tocando, al estar encerrados, su mayoría, ver cómo diferentes generaciones dentro de su familia, por ejemplo sus papás, por ejemplo sus hermanos menores, por ejemplo los abuelitos, están reaprendiendo su forma de comprar. Si tienes hermanos pequeños, el hecho de el impacto que tiene en ellos el vivir una escuela en línea, ¿no? El cómo estás, no quiero decir afectando, porque ya eso ya es como más profundo, más bien cómo está influyendo en su forma de percibir y cómo va a repercutir esto en su forma de comprar. Por ejemplo, mi hija está a punto de cumplir años, mi hija tiene 9 años, va a cumplir 10, y está, ya sabes, viendo qué quiere que le regalen los papás, ¿no? Entonces, como debe de me ser. dijo, es como debe de ser. Entonces, por lo regular, en otros años lo que hubiera pasado es que independientemente de la información que ella tendría de compañeritos de la escuela, compañeritos de las actividades, el rollo que ven en internet, el salir a plazas comerciales, pues ya con base en eso iba tomando su decisión. Y ahora lo que hizo es, ¿me dejas meterme a Mercado Libre para ver qué compro? Y entonces comprar y se empezó a meter, ella trae un rollo de lettering, que quiere hacer lettering y le encantan los plumones, todo ese rollo. Y me sorprendió el hecho de cómo se iban las descripciones. Mira, me va a ayudar a hacer fondos de letras de no sé qué color. Así me empezó a decir. Pero ella se iba mucho con la descripción que le puso el vendedor. Uh-huh. Y en mi caso, yo cuando he comprado en línea, muchas veces tengo ese miedo de, ¿y si será lo que dice ahí? ¿Y si será la foto real? O cuando le compro a personas, no a una empresa, les pido siempre, oye, ¿tienes foto real del producto? ¿Por qué? Porque yo en mi idiosincrasia, en mi forma de comprar, en la forma como evolucioné, me acostumbré a tocar, oler y ver las cosas. Y en el caso de Paulina está acostumbrada a creer en lo que le declaran, porque tiene todo el derecho a hacer una solicitud de reembolso tal cual. O sea, si no corresponde a lo que me estás escribiendo aquí, pues te lo devuelvo ya, ¿no? Entonces, esa naturalidad es lo que nos va a acompañar ya. O sea, Paulina tiene 10, dentro de 8 años ya va a ser mucho más independiente económicamente. Échale en unos 12 años, primero Dios, todo salga bien, ya casi estaría graduándose o haciendo algo ya laboral y económicamente de su vida. Esa
cómo va a evolucionar su forma de comprar, ya que en qué va a estar comprando. Y los que estamos ahorita encerrados, tenemos esa oportunidad de ver cómo se están modificando esos patrones, ¿no? Hay que aprovecharlos y capitalizarlos a favor de, pues, del marketing, ¿no? Yo pienso eso. Claro. Me dejaste helado escuchando esta parte de que alguien de 9 años diga, me voy a meter a Mercado Libre. O sea, yo a los 9 años jamás habría hecho eso de internet. Entonces, está sorprendente cómo la mente que ya es un libro que no puedes llenar, no puedes llegar a comprender, cada generación evolucionando y se tiene que adaptar a todo lo que lo rodea. Y nosotros como responsables de marketing, junto con ellos. Hacer una buena labor y hacer una buena labor para ellos. Claro. Como dato cultural, Isis, hay muy buenos plumones para lettering y tal en Amazon. Digo, Amazon no me está pagando nada. Saludos, amigos de Amazon. Estamos en búsqueda de patrocinios. No es cierto, pero vaya, ahí puedes encontrar también buenas cosas y apelando a tu factor de seguridad, pues ahí sabes que son empresas, ¿no? Y, o sea, es Amazon propiamente y las empresas que venden a través de Amazon para que tú te puedas sentir más segura. ¿Sale? Muchas gracias por la información. Sí, está buscando, está haciendo su propio research al respecto para tomar decisiones. Le voy a decir que tome en cuenta Amazon. Gracias. Gracias a ti. Ari, ¿tienes algún otro estigma, algún otro factor que quieras ayudarnos a tirar de la perspectiva de toda la gente que nos escucha? Pues estoy pensando desde hace rato que empezamos a platicar como con este tema de los estigmas del research, y también creo que existe un tema que tiene que ver no tanto con la gente de la empresa, sino con las agencias, que tiene que ver con el tema del reclutamiento y con la manera en la que se presentan los resultados, cómo se piensa, ¿no? Que hay como esta mafia súper bien organizada, o sea, que ya quisiera el Chapo, ¿no? Para acomodar y organizar a las reclutadoras, ¿no? Y yo misma, o sea, desde que estaba en la universidad me reclutaban para cosas y yo, sí, consumo muchísimo, ¿no? Entonces, sin embargo, también he ido viendo la labor que se hace como para la limpieza de todo eso, para que sea un tema como mucho más transparente, porque a mí sí me tocó hacer visita sorpresa al campo y encontrarme al encuestador en el VIPS, sentado llenando encuestas para llegar a la cuota del día, ¿no? Entonces, lo cual no lo vuelve como una realidad, ¿no? O una verdad que se aplique al 100% en cada uno de los estudios que tú hagas. Entonces, creo que un poco tendría que ver este estigma con las agencias, ¿no? Con el tema de cómo manejan las agencias la parte del reclutamiento y del manejo u obtención de la información. Creo que también es importante e interesante porque está muy presente, ¿no? O sea, en todos lados es, sí, pero acuérdate que esa agencia miente, sí, pero fíjate que no sea tal reclutadora, fíjate que cómo están haciendo. Y creo que la tecnología, por ejemplo, ha ayudado muchísimo a limpiar, ¿no? A rasurar un poco esta parte de los reclutamientos, porque ya lo haces de una manera tal vez hasta más directa, no lo sé. Pero sí creo que es algo que me vino ahorita a la mente y me parece que es uno de los estigmas importantes hacia las agencias, la manera en la que obtienen la información, ¿no? Y sí, o sea, hay agencias que te dicen, yo te hago 1000 encuestas de aquí al viernes, ¿no? Y es, ¿cómo? ¿No? Entonces, existe sabemos como cómo. existe como este tipo de pensamiento hacia las agencias, de cómo están obteniendo la información, y por eso muchas veces se prefiere hacerlo o buscar hacerlo de manera directa o pedirle a la agencia que lo haga de otra. Yo, por ejemplo, en ese entonces mis recursos era, pues tráeme a la gente y yo las voy a entrevistar. Y me decían las reclutas, ¿pero qué les vas a preguntar? Y yo, es secreto, ¿no? Porque sí nos llegó a tocar que una vez en un focus group que estábamos hablando de un producto que se había lanzado hace 6 meses y eran heavy users del producto y la sesión fluyó maravillosa, y al final, como regalo, creo que lo habíamos platicado en alguna clase, llegan con una canasta con el producto para cada uno de ellos para darles las gracias,
y 8 de 10 voltearon y dijeron, ay, mira qué bonito, ¿qué es esto? Nunca lo había visto, es nuevo. Tan, Y ahí se nos cayó el estudio. ¿No? Entonces, el ser humano de por sí tiende a ser mentirosillo y blofero, pero Y de el alguna mexicano manera, más. sí, Sí. de alguna manera siento que hay mucho estigma y se fundamenta en cosas que han sucedido, pues, ¿no? No es como que alguien se lo inventó, pero sí es importante también darles la oportunidad, ¿no? De redimirse y de demostrar que los reclutamientos o las encuestas se están haciendo bien, ¿no? Claro, antes de darle la palabra a Isis, porque estoy seguro que Isis quiere aportar al respecto, coincido contigo, ¿no? Y creo que a todos, históricamente hablando, incluso a las generaciones que hoy están en el proceso de convertirse en licenciados y licenciadas en mercadotecnia, se nos dice, ¿no? Que siempre va a haber un margen de error y que siempre cabe la posibilidad de que la agencia tenga un reclutador y que el campo tenga por ahí como algún error, ¿no? O que el encuestador sea ventajoso y e invente, ¿no? Cuestionarios. Lo sumaría a lo mismo que nos compartías al principio del episodio pasado, Ari, de si pagas cacahuates, vas a obtener changos, ¿no? Una cosa así. Creo que a veces, y no es con afán de justificar a la agencia, ¿eh? O sea, es en el entendido de, pues si tú no estás aportando o autorizando un presupuesto importante para que ese campo fluya adecuadamente, a veces terminan cayendo en esas malas prácticas, ¿no? Insisto, yo no estoy justificando, yo estoy en contra, evidentemente, de esas malas prácticas, pero al haber estado en agencia, no de investigación, pero sí en agencia, pues sé a veces cómo se las tienen que sortear, ¿no? O sea, de cómo tienen que tratar de salir a flote con lo que se vendió, con lo que se acordó, con el presupuesto más limitado de lo que inicialmente se había planteado, ¿no? Entonces creo que va junto con pegado. No, insisto, no con esto justifico a la gente que no es honesta, ¿no? Sino que, pues a veces las agencias tienen que sortear esto, ¿no? Isis, adelante. Coincido totalmente con eso y le sumaría el hecho de que es una corresponsabilidad. La oportunidad de tener un campo sano parte de un cliente consciente. O sea, el que tengas claro que sí, esto lo puedo resolver a través de una investigación de mercado y de qué tipo. Por ejemplo, si tú eres el desarrollador de departamentos de 25 a 50 millones de pesos y quieres hacer un estudio cuantitativo donde mínimo tengo que hacer 300 entrevistas, o quieres tener focus groups de este tipo de personas, tenerlos en un mismo lugar a una misma hora, pues difícilmente lo vas a poder obtener por la derecha. Que sea un cliente consciente del target que tiene y de la necesidad de información ayuda muchísimo a cuidar un proceso bien hecho. Y también que tengan claro que investigación de mercados no son ventas, no es vender. Muchos internamente hacia sus empresas lo venden como, bueno, con la base de datos vamos a poder hacer contactos de ventas hacia los clientes y entonces el estudio de mercado no solo nos va a dar información, sino además vamos a poder crecer un 5% en ventas porque son clientes que ya tenemos perfilados que quieren. No. Obvio, no. Eso no puede pasar. No puede ni por ley, o sea, si ya lo queremos ver en ese ámbito, ni por ley ninguna agencia que esté haciendo bien las cosas podría compartirte los datos de contacto de quienes participan en los estudios, porque también eso es parte de lo que desvirtúa la industria, el hecho de la protección de datos que debemos de garantizar para que la gente siga participando en ellos, y si los empezamos a utilizar con este tipo de fines, pues lo desvirtúas y pues ese es como escupir para arriba, ¿no? Muchas gracias, Isis. Adelante, Paquito.
Pues hablando en cuanto al tema de la información que se obtiene, como tú mencionaste en un ejemplo, Isis, de 4.000 encuestas, creo que al final del día sí te va a arrojar datos, pero muchas veces esos datos pueden ser hasta trash data, o sea, no necesariamente van a dar información importante ni tanto para el cliente ni para la toma de decisiones. Entonces, para llegar a ese core, ¿nos podrías explicar qué es y qué no es un insight? ¡Wow! No se la esperaba. Esa nadie la vio venir, ¿En qué momento de 4.000 encuestas llegué a uno de los misterios mejor guardados del mundo económico? Mira, creo que astutamente me voy a ir por la fácil, por el tema de que no es un insight, ¿no? O sea... Ahora sí va a empezar la pelea. Sí. Les decía en una sesión pasada que yo no recuerdo en 15 años haber elaborado una diapositiva que se titulara Los insights de este mercado, nunca. Eso siempre los hemos trabajado en conjunto con los clientes, ya una vez que tú llegas con toda la información, porque un insight debería o debe de ser, según entiendo, algo que describa de una manera tangible, o lo más tangible posible, o lo más visible posible, o lo más sensorial, vamos a llamarlo así, algo que ni el propio consumidor se ha dado cuenta que detona una acción, una no acción, una percepción, un apego, un odio, hoy en día, algo. El insight es tratar de darle forma visible a eso. Entonces, la verdad es muy difícil llegar a ese tipo de insumos, vamos a llamarlo así, de diamantes de información. A mí se me imagina así como describirlo como encontrar un diamante en una cueva, porque ha sido tanto el manejo y el procesamiento de datos y a lo largo de muchos años, y la forma como nos las han presentado, que es bien difícil llegar a ese tipo de insumos. Desde mi perspectiva, no es un insight, no es una verbalización que muchas veces se confunde con la forma como cita o como te describe algún producto o alguna categoría al consumidor. Más bien es una interpretación muy profunda de un comportamiento, una racionalidad, un proceso que tú lo metes a un análisis, y de ahí puedes sacar algo que conecta y que hace que ese consumidor lo vea reflejado, se vea reflejado a sí mismo, ¿no? Y no es que sea complejo de hacer, porque, por ejemplo, los memes, ¿no? Que los producen al 100, no sé, 100 por minuto, casi. A destajo, y tienen mucho de ese contenido, por eso son tan divertidos y por eso son tan efectivos y tan virales. No es que sea complejo de hacer, más bien es complejo de entender, y mucho más para las marcas de poder capitalizar a su favor. También es algo que se desgasta muy rápido, es algo que no a todas les queda. Por ejemplo, cuando pasó el tema tan debatido también que por ahí tuvimos, ¿te acuerdas, Pablo, con el tema del chingón y ching-off de Coca respecto a la polarización, que sí, tú no eres target, pero los chavitos sí son target, pero... y que sí, no eras target. Lo que... No, sigo sí, con la claridad de que no era target, pero sí, estoy consciente de mi edad, Pablo. Yo nada más te estoy molestando, lo sabes. Listo, pues mira, lo que surgía de la interacción con personas que correspondían al target,
lo que me decían en general era como ir a la tía que se quiere hacer la cae bien, la buena onda, y hablándoles con groserías, cuando no debe de ser, no es necesario, tía. O sea, usted hábleme como hablan las tías. Las marcas tía, que respeto. Sí, las marcas que me gustan porque me gustan. No me tienes que hablar como me hablan mis amigos, ¿no? Entonces, hay ciertos insights que a lo mejor para una generación sí hacen sentido, pero no a todos nos quedan, o no a todas las marcas les quedan. Entonces, eso le suma la complejidad al hecho de primero encontrarlo, después entenderlo, después poder hacerlo de alguna manera sensorial, ya sea a la vista, al gusto, al oído, y después identificar si te queda o no, comunicarlo. Entonces, mi conclusión al respecto de un insight es algo que te genera un espejo, un efecto espejo respecto a algo que te hace hacer o no hacer, sentir o no sentir, preferir o no preferir. O sea, te puede llevar a esas polarizaciones. Gracias, Isis. Ari, ¿tú qué nos puedes aportar al respecto? Para ti, ¿qué es y qué no es un insight? Uy, pues es una cosa muy es yo creo que la gema, la joya de la corona, el tesoro de la calavera de cristal, ¿no? O sea, son de esas cosas de las que todo el mundo habla y que todo el mundo vende y que todo el mundo quiere, pero nadie hace. O sí, pero muy pocos. Para mí en realidad es un insight no es una conclusión de un estudio, ¿no? Porque Bien. Muchas veces es como, ay, a ver, ok, entonces, en conclusión, al 97% le gusta la tapa verde de limón. Tengo una botella aquí enfrente que es verde, entonces por eso me gusta. Ha estado constantemente en estímulo. Ha estado aquí en el subconsciente. Y entonces el insight es, a la gente le gusta el color verde limón. Eso no es un insight. Entonces, muchas veces, y también otras tantas, ¿no? Sucede que sales a campo con la gente ya sea un focus group, una entrevista, la calle, y escuchas que una señora dice, me encantaría que Nor sacara un envase que se pueda poner de cabeza. Y entonces la gente empieza a decir, el insight es que haya eso no es un insight, ¿no? Entonces nos vamos con la finta, ¿no? De todas estas cosas que nosotros creemos que son insights, pero no lo son. Y para mí, un insight es algo universal, o sea, aplica a todos. El tema es que depende la etapa de vida, ¿no? Y en alguna clase, por ejemplo, con Paulo, platicábamos de que a mí, por ejemplo, un muy buen insight es el de que utilizó Sprite hace unos años en su campaña de publicidad de las cosas como son, ¿no? Cuando esa campaña comenzó en Argentina y tal, pues te podías dar cuenta de que al final, pues sí, todos hemos sido o tenido, ¿no? El amigo que quiere contigo, ¿no? Y que se hace pasar por tu mejor amigo. Todos hemos tenido un crush, todos hemos tenido, ¿no? No importa que ahorita yo ya tenga 57 años, ¿no? Me identifico con eso y me da risa porque ya pasé por ahí. Eso es lo que hace potente un insight para mí, ¿no? Entonces, algo que platicábamos el otro día es que Disney lo hace perfecto, ¿no? Cada vez que tú ves una película de Disney, en muchas de ellas, por ejemplo, en la última que sacaron de Soul, que es maravillosa, te está hablando de una cosa muy profunda del ser humano, sin vendértela y sin tenértela que explicar, porque además, algo que peloteaba ayer con Alejandro, con mi esposo, yo le decía, que sí es cierto, un insight no lo tienes que explicar. O sea, yo no te tengo que explicar que todos nos han metido en la cabeza que necesitamos venir a hacer algo grandioso al mundo y entonces dejamos pasar por alto la vida. Nadie te lo tiene que explicar. Y mi hijo de 6 años lo entendió. Seguramente para él el mensaje fue distinto que para mí, ¿no? Claro. Que lloraba y lloraba al ver la película, que me caían muchos 20. Pero al final, se lo pongo a mi abuelito, estoy segura que mi abuelito también le va a entender. Y en ningún momento salió Mickey Mouse a decirle, esta película se trata de, ¿no? O sea, como... Entonces, un insight para mí es esa verdad
¿no? Eso con lo que como ser humano te identificas. Te guste o no te guste, te quede, no te quede, eso es otra cosa. Pero es una cosa de humanos, ¿no? Y por eso, por ejemplo, no sé, el otro día también escuchábamos el eslogan de Barbie, el nuevo eslogan que dice, sé lo que quiere hacer. Y justo yo decía, claro, porque hace unos años vino la crisis de Barbie. O sea, porque, ¿qué onda? O sea, basta de muñecas perfectas, basta de que todas son Barbie ama de casa, ¿no? Y entonces, cuando Mattel le da la vuelta, y entonces te empieza a hablar, ¿no? Y todo esto fue a raíz de que salió la peli de Frozen, ¿no? Que obviamente ahí te replantearon que una princesa no tenía que casarse con un tipo que acababa de conocer hace 5 minutos, que podía ser independiente, que podía elegir cuál era el amor verdadero. Y entonces, de verdad, o sea, hasta a mí me hacían cortocircuito los cables en la cabeza. Y entonces empieza todo este movimiento de empoderamiento hacia las niñas que no estaba cumpliendo. Y entonces ahí tenía de dos, desaparecer o adaptarse. Y se adaptaron perfecto. Y entonces te encuentras Barbies de todos los tamaños, de todos los colores de piel. Estaba leyendo que sacaron 27 tonos de piel diferentes, alturas. Y no solamente eso, o sea, ya te dicen, sé lo que quieras hacer, y la publicidad es espectacular. Y entonces ves a las niñas imitando a la mamá, hablando por teléfono en el aeropuerto, trabajando, no sé, o sea, es como... Y eso es el insight, es justo esta onda de yo puedo hacer lo que quiera hacer. Y sí es cierto, ¿no? Y no importa si soy una niña de 5 años o una señora de 38. O sea, yo puedo elegir otra vez y definir y redefinir las veces que sea. Entonces, Dove lo hace muy bien, Apple lo hace muy bien, Nike lo hace perfecto. Cualquier cosa que tú veas que te pone la piel chinita, aunque tú no seas un corredor de alto desempeño o no, ni siquiera uses tenis, te está hablando de esa verdad que traes adentro de ser humano. Entonces, yo no creo que haya insights que descubrir, o sea, que inventar. Más bien. Ahí me equivoqué. Hay que descubrirlos, no inventarlos, ¿no? O sea, ahí están, ya existen. Nada más es descubrir cuál es el que va de acuerdo con el tono, con tu marca, ¿no? Con la esencia. Y no necesariamente, exacto, porque el tema, ahí surge de nuevo este rollo de, no, es que el insight es, a la gente le tiene que gustar el color verde, porque es el color de mi botella. Entonces el insight es, oh, qué genial que haya una botella color verde. Oye, eso no es un insight, bye, ¿no? Entonces, cuando tratamos de adaptar estas grandes verdades de manera forzada a los productos o a los servicios, se pierde la magia del insight, ¿no? Entonces, por eso Airbnb lo hace también, por eso existen como todos estos memes, como decía Isis, ¿no? O sea, todas estas cosas que tú las, y te ríes o no, pero no te las tienen que explicar. Entonces, para mí... No pasan desapercibidas incluso. ¿No? O sea, ni para bien ni para son mal. Cosas... Exacto. Y sabes que sí, o sea, sabes que sí pasa, sabes que sí es. Son cosas de humanos. Entonces, la mayoría de las empresas hacen insight, ¿no? Donde te topas con verbatims de la gente, conclusiones de estudios, justificaciones de productos, cuando en realidad es algo que va más allá, es más profundo y es algo que te puede sostener una empresa, ¿no? No es nada más una campaña o un producto como tal, ¿no? Entonces, a mí me parece que los insights son descubrir, ¿no? Estas grandes verdades a nivel humano y bajarlas de alguna manera creativa, como muy bien lo hace Disney o lo hizo Mattel o lo hace Nike o cualquier otra marca que te guste, de esas marcas icónicas, ¿no? Me encantó, creo que, creo que nos funciona perfecto como conclusión, porque creo que y lo voy a agregar, aunque ya habíamos acabado el tópico, lo voy a agregar como otro estigma, porque creo que sí, erróneamente, la industria y quienes nos desenvolvemos en ella podemos creer que sí nos podemos inventar insights, que sí los estudios nos pueden arrojar esos datos donde yo puedo decir que a la gente le gustan las botellas con tapa verde limón, ¿no? Cuando la realidad es que un insight es mucho más simple, es algo que no necesita explicación y es algo que te mueve, ¿no? O sea, que te mueve a la razón, que mueve a la emoción, que te mueve por dentro, ¿no? O sea, en un asunto positivo o negativo, como resulte, pero es algo que te mueve y no es algo que tengamos que crear, es algo que ya está y que yo tengo que encontrar la manera de capitalizarlo, por así decirlo, a partir de la manera en la que yo logro empatar
ese insight, esa verdad, que incluso creo que, no sé qué opine, creo que la podríamos hasta llamar verdad absoluta, porque creo que es así, nos pega parejo a todos, y lo aliamos y lo logro empatar con la esencia de la marca, con el objetivo que persigue, con la naturaleza del producto. O sea, si yo logro tener como esa ecuación, en teoría, pues podemos encontrar, podemos cumplir con lo que ya hizo Sprite, con lo que hizo Nike, con lo que hizo Apple, ¿no? De poder, pues apretar estos botones, ¿no? En la gente para que hagan alguna acción a favor de mi empresa o de mi marca o de mi producto. ¿Están de acuerdo? Sí. Sí, en su Sí. totalidad. Perfecto. Es una verdad absoluta que tiene tantas aristas como consumidores hay. O sea, no es Claro. a todos, hay que Exacto. precisar, no es que todos la veamos igual, sino Exacto. todos la identifican y la lees Bien, desde sí. su historia, Desde tu ¿no? perspectiva. Totalmente. Ujú. Sí, Exacto. totalmente. Sí, pero es algo que se va moldeando, pues, pero no es como justificar o como que a mí no me pasó, ¿no? O sea, hay cosas que estás platicando con la gente y dices, es que si esto me pasa a mí, seguro le pasa a mucha gente, y pasa mucho con el tema de la maternidad, con el tema ¿no? O sea, por etapa de vida, que te encuentras con mujeres que te dicen, pues sí, es que por ahí, y tú dices, ay, pues claro. Y entonces empiezas a ver marcas que empiezan a agarrar este tema, estos grandes temas, que te llegan al corazón, y que te ponen la piel chinita, aunque a lo mejor no seas mamá, pero tienes una mamá, Claro. ya está, ¿no? Entonces hay que entender, hay que bajarlo y descubrir cómo hacerlo, que ahí está el arte. Y por eso Ajá, muy pocas empresas lo logran hacer, es porque se van correcto. con la finta de que un insight va a ser algo que me justifique o que yo le tenga que explicar a la gente, y ahí ya perdí. O es inventar, creer que estamos inventando el hilo negro, cuando Exacto. el reto está la forma de bajarlo creativamente, ¿no? Y que sea Exacto. entrañable y que se mueva fibras, Ujú. ¿no? Y la segunda parte del reto, yo creo, es para las empresas mantenerse congruentes con eso. Porque si ya te subiste, si ya te metiste, si ya lo agarraste como bandera, entonces debes de mantenerte congruente en tu comportamiento, en tus decisiones, En en todo. posiciones Ujú. políticas o no posiciones políticas, en lo que sea. Por ejemplo, no te puedes dar el lujo, como en algún momento le pasó a Dow, de equivocarte en un anuncio cuando tú estás subido en un insight de inclusión y equivocarte con el anuncio que se quitaban la playera, que a lo mejor nadie vio lo que millones sí vieron. Tienes que ser meticuloso al 100%, porque tienes los ojos puestos de muchas perspectivas y que están valorándote por eso. Retomando el caso de Barbie, por ejemplo, yo me acuerdo igual cuando Pau era chiquita, 2011-12, vimos una serie Dream House, que a mí me divertía mucho, de Barbie, está en Netflix, donde se burlan, en la primera y segunda temporada creo, se burlan de todo el rollo del concepto Barbie, el plástico, lo superficial, la ropa, o sea, la mansión, el Ken que está enamoradísimo de ella. Para mí era muy divertido, para mi hija no tanto, la verdad, más que las muñequitas, pero para mí era muy divertido porque veía todos esos arquetipos así, riéndose a Barbie de sí misma. Entonces, eso yo creo, después evoluciona la serie y ahora sí ya es una familia donde la mamá de Barbie trabaja y Barbie se equivoca y Barbie no es perfecta y Barbie tiene varios roles, es estudiante, etcétera. Esa sí le gusta a mi hija, sí se identifica. A mí la verdad me aburre un poco porque siento que es lo de muchos rollos, o sea, de muchas otras series que ya he visto, pero como que creo que es un proceso. Primero me burlo de lo que fui y ahora me meto a la vida de las niñas en lo que es una realidad para ellas, ¿no? Su vida de high school, etcétera. Entonces, es un proceso bien delicado que tienes que cuidar y ser muy inteligente en cómo aprovecharlo y cuidarlo, como decía Ari, ¿no? Como joya de la corona, porque tú mismo te puedes complotear y echarlo a perder. Muy bien, pues no nos queda a Paco y a mí más que agradecerles a ambas por regalarnos estas horas, por regalarnos su experiencia, por regalarnos sus perspectivas, porque pues sin duda
dejan mucho que pensar, dejan mucho que hacer. Ojalá que de verdad quienes nos escuchan se queden con esta misma cosquilla, ¿no? de hacer bien las cosas, de darle el valor que merece a la investigación, a la inteligencia de mercados, y de saber qué es lo que se debe y qué es lo que no se debe hacer, porque pues eso evidentemente va a terminar trayendo resultados y consecuencias positivas para cualquier empresa que ofrezca cualquier producto, cualquier servicio. Esto no es exclusivo ni de transnacionales ni de internacionales, esto aplica para absolutamente todas y todos. Entonces, siéntanse cobijados, siéntanse reflejados, tomen la información, hagan uso adecuado de ella, y pues ha sido un gusto compartir este espacio con ustedes. Nos despedimos. De nueva cuenta, Ari y Isis, si nos comparten los espacios digitales en donde las podemos encontrar, para que quienes pues busquen algún tipo de asesoría, algún tipo de servicios de consultoría, de investigación, pues bueno, sepan que pueden recurrir a ustedes. Empiezo por ti, Ari. En @AriEchandi en Instagram, ahí estoy. Ok, muchísimas gracias, Ari. Isis. Bueno, yo estoy como Isis de la Parra en Facebook y les doy mi correo en la agencia, estamos a sus órdenes, y parra@certa.com.mx para lo que necesiten. Muchas gracias. Gracias a ti, Isis. Paquito. A mí me pueden encontrar como @PacoBridge en todos Instagram, lados. en Twitter, en todos lados. Excepto en LinkedIn. Sí, claro. Ahí sí somos más serios. Ahí somos serios. Y bueno, pues a mí me encuentran igual en redes como @PauloNavacé. Síganos por favor en el Instagram de este podcast, @p.insightmkt. Lo repito, p.insightmkt. Les agradecemos, nos vemos por allá, nos vemos por acá en nuestro siguiente episodio. Cuídense mucho, sigan usando cubrebocas, no salgan si no tienen necesidad, y nos vemos muy pronto. Hasta luego.